En lo alto de las montañas cubiertas de nieve, dos lobos salvajes encontraron a un niño pequeño, atado y abandonado a congelarse bajo los antiguos pinos. Pero en lugar de alejarse, los lobos hicieron algo que asombró al mundo. Y cuando se descubrió su secreto, todos los testigos se conmovieron hasta las lágrimas. Las montañas siempre habían sido un lugar lleno de misterios. Se extendían por kilómetros, cumbres envueltas en una niebla perpetua, bosques densos de pinos centenarios, el suelo cubierto de nieve, aunque la primavera ya tocaba los valles abajo. El silencio aquí arriba era pesado, quebrado solo por el lejano grito de un halcón o el viento que azotaba las ramas congeladas. Pocos se atrevían a aventurarse tan lejos, sobre todo en invierno, pero para los lobos, los senderos altos eran su hogar. Esta pareja, uno gris, grande y cauteloso, el otro, esbelto y de pelaje negro con ojos amarillos y penetrantes, había sobrevivido a temporadas de hambre, tormentas y a la amenaza de cazadores que merodeaban por los límites salvajes. No confiaban en nadie más que en el otro, moviéndose por el paisaje como sombras, siempre alerta ante cualquier peligro u oportunidad. Aquella mañana en particular, cuando el amanecer asomaba frío y pálido sobre las cumbres, los lobos avanzaban en silencio por una estrecha cresta, apenas dejando huellas en la nieve endurecida. El aroma a pino y zorro flotaba en el aire, pero había algo más. Algo extraño, agudo y urgente. El lobo negro se detuvo, moviendo las orejas. Un leve gemido desesperado llegó desde un pequeño grupo de árboles al borde del precipicio. Bajaron juntos, tensos. Al encontrar al niño, incluso los lobos dudaron por un momento. No tendría más de 8 o 9 años, vestido con una chaqueta rota, las muñecas atadas con una cuerda áspera. Su rostro estaba magullado, los labios agrietados y azulados por el frío. Las lágrimas bajaban por sus mejillas, congelándose antes de caer. Sus ojos, vidriosos por el miedo y el cansancio, se abrieron con sorpresa al ver a los lobos, aunque apenas pudo mover un músculo. Durante un largo instante, no pasó nada. El mundo pareció detenerse. El niño demasiado débil para gritar, los lobos inmóviles, sus alientos dibujando nubes blancas en el aire. Entonces el lobo gris dio un paso adelante, moviendo el hocico con curiosidad mientras examinaba las cuerdas. El niño cerró los ojos, preparándose para que le atacaran con dientes o garras. Pero en lugar de eso, el lobo rodeó al niño, olfateando con cuidado. El lobo negro se unió, sus patas silenciosas como la tumba. Olió el rostro del niño, luego el aire, como buscando otro olor, peligro tal vez, o la presencia de quien lo había dejado allí. Con un movimiento rápido, el lobo gris apretó su poderosa mandíbula alrededor de la cuerda, no la piel del niño, y tiró. Los nudos cedieron y la cuerda se soltó. Los brazos del niño cayeron sin fuerza a los costados y se desplomó en la nieve, casi inconsciente. Los lobos permanecieron cerca, inseguros. El lobo negro apoyó el hocico en la mejilla del niño y emitió un suave y urgente gemido. El lobo gris empujó su hombro, animándolo a levantarse, pero el niño no pudo moverse. Un viento sacudió los árboles, levantando remolinos de nieve alrededor de las tres figuras. Los lobos se miraron. No había comida aquí, ni refugio, solo peligro para ambos, lobo y niño. Aún así, el lobo gris se acostó junto al niño, enroscando su cuerpo grueso para protegerlo del viento. El lobo negro se acurrucó a sus pies, compartiendo su calor. El tiempo pasó, la mañana avanzó, y el frío soltó un poco su agarre. El niño, temblando entre sus inesperados guardianes, se desvanecía y reaparecía en la conciencia. Muy lejos abajo, en el valle, un grupo de búsqueda se organizaba. Vecinos alertados por un niño desaparecido, voces urgentes, perros ladrando mientras los hombres cargaban linternas y mantas en los caballos. Pero aquí arriba, nada de eso importaba todavía. Solo importaba sobrevivir. Y en ese momento, por razones que nadie entendería hasta días después, dos lobos salvajes se convirtieron en la única esperanza del niño.
Cuando comenzó a caer el crepúsculo y los primeros gritos distantes resonaron en la montaña, los lobos levantaron el hocico, orejas erguidas, cuerpos tensos. El rescate se acercaba, pero también una amenaza que pondría a prueba cada vínculo de confianza entre la bestia y el niño. El cielo cambió de gris a índigo mientras el día avanzaba, trayendo un frío que calaba hasta el alma, incluso a través del pelaje más espeso. Los dos lobos se mantuvieron pegados al niño, sus instintos salvajes luchando contra algo más antiguo. Una comprensión profunda de que aquella criatura pequeña y frágil los necesitaba tanto como ellos se necesitaban entre sí. El niño, casi inconsciente, navegaba entre sueños febriles. A veces veía a los lobos como monstruos con dientes relucientes y ojos fríos. Otras, en raros momentos de lucidez, los veía como guardianes, silenciosos, poderosos, increíblemente tiernos. En un momento se movió y logró un débil susurro. «¡Mamá!». El lobo gris reaccionó, moviendo las orejas al sonido. Acercó con suavidad el hocico a la mejilla del niño, su aliento cálido como un escudo contra el aire helado. El lobo negro lamió la mano del niño, saboreando la sal de sus lágrimas, y se acurrucó más junto a sus piernas. La noche se profundizó. El hambre mordía las barrigas de los lobos, pero no se fueron. De vez en cuando el lobo negro se levantaba, escaneaba las sombras y desaparecía en la oscuridad para explorar el perímetro, siempre regresando en minutos, trayendo solo la tranquilidad de que no había peligro cercano. Abajo, en el valle, las linternas parpadeaban en la creciente penumbra. El grupo de búsqueda avanzaba penosamente entre la nieve, llamando al niño, sus voces amortiguadas por la distancia y el viento. Los caballos resoplaban, los perros ladraban y tiraban de las correas, todo el pueblo unido por una esperanza desesperada. En la cresta, los lobos se inquietaron. El lobo negro, siempre alerta, captó un nuevo olor en el viento: humo, aceite, sudor humano. Empujó a su compañero, y juntos escucharon un zumbido leve, luego el motor de una moto de nieve subiendo lentamente la pendiente. El lobo gris se puso de pie, el pelo erizado, la mirada fija en el resplandor lejano de los faros que se movían entre los árboles. Miró al niño, luego al lobo negro, como si le hiciera una pregunta que solo ella podía responder. El lobo negro se acercó al borde del claro, fundiéndose con la oscuridad. Observó cómo dos hombres bajaban de la moto de nieve, voces cortantes, botas crujientes sobre el suelo congelado. Uno llevaba una linterna, el otro un palo pesado. No parecía que buscaran, se movían con la cautela lenta de cazadores, no de rescatistas. Los lobos reconocieron el peligro. Esos hombres no formaban parte del grupo de búsqueda abajo. Eran otra cosa, depredadores de otro tipo. El lobo gris arrastró con suavidad al niño hacia el refugio de un árbol caído, cubriéndolo con su cuerpo. El lobo negro se agachó, listo para defender. Los hombres se acercaron, barriendo con su luz la nieve. De repente, el haz iluminó los ojos del lobo negro, que brillaron dorados en la oscuridad. «¡Ahí!», gritó uno. «Es uno de ellos. Agarren el arma». El lobo negro salió disparado, llamando su atención y llevándolos en una frenética persecución entre los árboles. Se movía y se doblaba, desapareciendo en las sombras, guiando a los hombres lejos del niño escondido con su compañero. El lobo gris permaneció inmóvil, casi sin respirar, mientras el niño gemía suavemente en su sueño. Cada sonido, un grito lejano, un arma que se amartilla, botas pisando la nieve, le recorría el cuerpo, pero no se movió. Los minutos pasaron como horas. Finalmente, los gritos se apagaron. El lobo negro reapareció, con el pecho agitado, el pelaje manchado de nieve. Empujó el hombro del lobo gris, señalando que estaban a salvo, por ahora. Pero su margen de seguridad se estrechaba. Los labios del niño volvían a ponerse azulados. Los lobos sabían que si no hacían nada, no sobreviviría hasta la mañana. Entonces el lobo negro hizo algo que nunca antes había hecho en su vida salvaje. Apoyó el hocico en la oreja del niño
y lanzó un aullido bajo y melódico. Era una canción de las montañas, una súplica que bajó por las laderas y resonó entre los árboles. En el valle, un perro de búsqueda se detuvo de golpe, orejas erguidas. Los guías se miraron. Sin aviso, el perro tiró fuerte de la correa y comenzó a correr montaña arriba, aullando por primera vez en toda la noche. El grupo de búsqueda lo siguió, tropezando entre la nieve y los arbustos, linternas titilando. La esperanza se encendió. En la cresta, los lobos se acercaron al niño, su corazón latiendo débil pero presente. Pronto los gritos de los buscadores se hicieron más cercanos, tan cerca que los lobos pudieron oler su aliento en el viento. El lobo negro miró a su compañero, luego al niño, y en sus ojos dorados y salvajes había una pregunta: ¿quedarse o irse? Las primeras luces de las linternas brillaron entre los árboles. Los lobos dudaron, divididos entre el instinto de desaparecer y la promesa silenciosa que habían hecho. Cuando el ladrido de un perro de búsqueda resonó, el mundo contuvo el aliento. ¿Qué harían los lobos ahora? Los gritos de los buscadores retumbaban por el bosque, cada sonido amplificado por el silencio de la nieve que caía. Las linternas se acercaban, parpadeando doradas contra el azul helado del crepúsculo. El perro líder, un gran sabueso moteado, subió la cresta ladrando con convicción. Su guía, con botas torpes en la pendiente desigual, luchaba por seguirle el paso. Los dos lobos se congelaron, todos sus músculos tensos. Se acercaron al niño, que ahora temblaba pero seguía vivo, sus manos pequeñas aferradas al pelaje espeso del lobo gris. El lobo negro observó la llegada del perro, indeciso entre quedarse a pelear o desaparecer para siempre entre los árboles. Por un largo momento, depredador y protector se miraron. Los lobos salvajes, castigados por el viento y el hambre, el perro de búsqueda, domesticado y entrenado pero igual de valiente, y el niño, atrapado entre dos mundos, inconsciente del milagro que se desarrollaba a su alrededor. El perro de búsqueda aminoró, moviendo el hocico, leyendo la historia escrita en los olores: miedo, sangre, frío y el rastro persistente de los hombres que habían llegado antes. Gimió suavemente, bajando la cabeza. Reconoció la diferencia. Esos lobos no eran la amenaza, eran la razón por la que el niño todavía estaba vivo. Las primeras voces humanas llegaron. «¡Por aquí! ¡Veo algo!». Los haces de linterna barrían los árboles, pintando sombras fantasmales sobre la nieve. Los lobos se movieron inquietos, la ansiedad temblando en cada línea de sus cuerpos. El lobo negro retrocedió lentamente, músculos tensos, listo para huir. Pero el lobo gris se quedó pegado al niño, sin querer dejarlo a su suerte. De repente, el niño se movió, un sonido áspero y roto que salió de su pecho. Sus ojos se abrieron parpadeando, llenos de miedo y confusión. Los lobos lo miraron, su mirada suave, como ofreciéndole una última tranquilidad. Luego, con una decisión colectiva forjada en algo más profundo que el instinto, los lobos se pusieron de pie juntos. El lobo negro rozó la mejilla del niño en señal de despedida, luego saltó hacia la oscuridad, desapareciendo entre los árboles. El lobo gris dudó un momento más, mirando hacia el niño y los buscadores, y luego se fundió silenciosamente en las sombras. Segundos después, el perro de búsqueda entró corriendo al claro, ladrando para llamar a los demás. Figuras humanas irrumpieron entre la maleza, 3, 4, 5 a la vez, sus alientos nublando el aire frío. «¡Dios mío, está aquí! ¡Lo encontramos! ¡Está vivo!». Brazos fuertes levantaron al niño de la nieve. Manos buscaron su pulso y respiración, lo arropaban con mantas, le acercaban agua tibia a los labios. Alguien habló por radio bajando por la montaña, voces temblorosas de alivio. «Está a salvo. Lo encontramos. Repito, el niño está vivo». Pero entre el frenesí del rescate, un guía se detuvo, escudriñando el claro nevado. Vio dos huellas alejándose, más grandes que las de un perro, separadas con precisión salvaje. Se arrodilló y siguió las pisadas con los dedos enguantados. «¿Viste eso?», susurró a su compañero. «Lobos, 2, estaban con él».
El perro de búsqueda se acercó a la rodilla del hombre, moviendo la cola lentamente, con el hocico apuntando hacia donde los lobos habían desaparecido. Era como si quisiera decir: los salvaron, no los olviden. El niño, temblando en brazos de los rescatistas, intentó hablar. Sus labios apenas se movieron. Lobos, se quedaron, pero sus palabras se perdieron en el bullicio. Mientras el grupo de búsqueda bajaba la montaña, las linternas parpadeaban como luces de difuntos. Los lobos observaban desde la oscuridad arriba. Vieron al niño ser llevado, con la cabeza caída, el rostro pálido pero vivo. En el profundo silencio que siguió, el lobo gris y el lobo negro tocaron sus hocicos, un gesto de consuelo y coraje. Su mundo salvaje había cambiado, aunque fuera solo por una noche. Muy abajo, el pueblo estalló en celebración al correr la noticia. Un milagro, murmuraban. Un niño regresado de la puerta de la muerte. Nadie conocía la historia completa. Nadie, excepto el niño, creería jamás lo que había pasado allá arriba, en la nieve. Y sin embargo, mientras los aldeanos festejaban, los rumores comenzaron a esparcirse. Historias que crecían y cambiaban. Algunos hablaban de espíritus guardianes, otros de monstruos que perdonaron a un niño por razones desconocidas. Pero la verdad solo residía en el silencio de las montañas, custodiada por dos lobos y el lazo que habían formado con un niño perdido y desesperado. Pero mientras el niño se dormía, al fin seguro, apretaba un mechón de pelaje gris que aún estaba enredado en su manopla. En el hospital, mientras los médicos se reunían y las preguntas comenzaban, la única palabra que pronunció el niño fue «lobos». Y en algún lugar del bosque, ojos amarillos observaban las luces abajo, sabiendo que su historia estaba lejos de terminar. El hospital era un torbellino de alivio y desconcierto. Los médicos rodeaban al niño, revisando signos vitales, examinando dedos con congelación, murmurando incrédulos ante su supervivencia. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu, aunque sacudido, no había cedido al frío. Su madre, con los ojos hinchados de llorar, se aferraba a él, agradeciendo a todos los santos que podía nombrar. Pero el niño apenas hablaba. Solo susurraba una palabra, una y otra vez: «lobos». Las autoridades se reunieron en un tenso corrillo al fondo de la sala. El comisario, un hombre corpulento con abrigo marrón, fruncía el ceño mientras revisaba su libreta. No hay huellas humanas, solo las del niño. No hay señales de trineo, solo huellas de lobo, 2 juegos y esto. Mostró el mechón de pelaje encontrado en la manopla del niño. Grueso, gris y salvajemente inconfundible. Un guardabosques local, rudo y escéptico, examinó el pelaje. Si esos lobos se quedaron con él, es un milagro que no lo destrozaran. Tal vez tuvo suerte, o quizás simplemente no lo vieron como presa. Pero el guía del perro de búsqueda negó con la cabeza. No entienden. Había huellas alrededor de él toda la noche. No solo lo perdonaron, de y lo protegieron. La noticia se difundió rápido en el pueblo. Al amanecer, todos tenían una teoría. Algunos susurraban que el niño estaba bendecido por los espíritus del bosque. Otros argumentaban que era imposible. Ningún lobo mostraría misericordia a un humano, menos a un niño indefenso. Algunos lo veían como un presagio, bueno o malo. Llegó la prensa, cámaras destellando, ansiosa por un titular. Los padres del niño, abrumados, lo protegían de los reporteros. Pero la curiosidad, la sospecha y la maravilla recorrían todos los pasillos del pequeño hospital. Una bióloga de la universidad llegó, ansiosa por analizar el pelaje. Entrevistó a los rescatistas, anotando cada detalle sobre las huellas y la escena. Si estos lobos actuaron como guardianes, no como depredadores, es algo sin precedentes, dijo al comisario. Los lobos son complejos, pero esto cambiaría todo lo que sabemos. Mientras tanto, el niño permanecía casi en silencio. Solo de noche, cuando las sombras se alargaban en su habitación, hablaba cuentos suaves y temblorosos a su madre, historias de ojos dorados en la oscuridad, de calor y protección, de 2 figuras apretadas en el frío.
Su madre, sin saber qué más hacer, le acariciaba el cabello y susurraba. Quizás vieron que estaba solo, igual que ellos. Afuera, la nieve caía suavemente, borrando las últimas huellas de los buscadores. Pero en lo profundo del bosque, los dos lobos acechaban en silencio, con los sentidos alerta. Evitaban los viejos senderos de caza, bordeando los límites del mundo humano, pero nunca se alejaban mucho de la cresta. El lobo negro cojeaba ligeramente tras su escape, con un corte fresco en el flanco por un disparo fallido de un cazador. El lobo gris la vigilaba constantemente, lamiéndole la herida, sin dejar que se quedara atrás. En la segunda noche, mientras las luces del pueblo titilaban en el valle, los lobos escucharon un sonido que les erizó el pelo, un disparo, no lejos de su escondite. Cazadores. La noticia del milagro había atraído a más hombres a las montañas, armados con rifles y viejos temores. Algunos buscaban ganar con un cuero raro, otros vengarse por el ganado perdido. Todos llevaban la sospecha. Al amanecer, el lobo gris los vio. Un grupo de 3 hombres moviéndose por la nieve, rifles al hombro, voces ásperas. Se detuvieron justo en el árbol donde habían encontrado al niño. Uno pateó la nieve manchada de sangre, maldiciendo en voz baja. ¿Ven? Los lobos no son ángeles. Tarde o temprano, se volverán contra todos nosotros. El lobo gris se fundió de nuevo en el bosque, advirtiendo a su compañera. Tendrían que moverse, esconderse hasta que el peligro pasara. En el hospital, la bióloga entregó sus resultados al comisario. El ADN confirma que son lobos, no perros, pero hay más. Estos lobos son únicos en esta región. Se creía que la manada estaba perdida hace años. Si estos dos son los últimos, no solo son raros, son los últimos de su especie. El ceño del comisario se profundizó. Eso significa que cada cazador del condado querrá un trofeo. Y cada niño querrá un cuento de hadas. El niño, escuchando sus susurros, sintió una punzada de miedo. Pensó en el calor, en los aullidos bajos de la noche, en el toque suave de un hocico salvaje en su mejilla. Sabía, más que nadie, que los lobos no solo lo habían salvado. Ahora ellos necesitaban ser salvados. Esa noche, mientras el mundo debatía entre milagros y monstruos, el niño tomó una decisión. Si los lobos podían arriesgarlo todo por él haría lo mismo. Esperó a que su madre durmiera y luego se levantó de la cama, abrazando el mechón de pelaje gris que aún tenía en su mano. Mano a mano con la oscuridad, avanzó sigilosamente hacia la ventana. El corazón le latía con fuerza, decidido a regresar a las montañas, a saldar una deuda que nadie más comprendía. El hospital estaba en silencio, el mundo afuera envuelto en nieve y un manto de medianoche. El niño avanzaba con cautela, sus pequeños pies helados sobre el linóleo, mientras caminaba por pasillos oscuros. Las enfermeras dormían en sus puestos, arrulladas por el turno tranquilo. Nadie notó la figura pálida deslizarse por la salida lateral, con una manta del hospital colgada como capa sobre sus hombros, sujetando con fuerza un mechón de pelaje de lobo. El aire nocturno le picaba las mejillas, frío y con olor lejano a leña quemada. Sobre él, el cielo destellaba con estrellas, y la luna brillaba lo suficiente como para convertir el campo nevado en plata. Se movía con propósito, siguiendo el recuerdo del camino por donde lo habían llevado días atrás, de regreso hacia las montañas. No avanzó mucho antes de que el cansancio lo obligara a detenerse. Las piernas le dolían, el aliento le salía en nubes visibles en la oscuridad, pero siguió adelante, impulsado por una lealtad terca y asustada. Cada pocos minutos miraba hacia atrás, observando las luces amarillas del pueblo que se hacían más pequeñas con cada paso. En el bosque, el mundo cambiaba. Los sonidos se volvían más grandes, las sombras más profundas, y cada ráfaga de viento parecía traer una advertencia. Aún así, el niño llamó suavemente con voz ronca: «Lobos, soy yo, volví, por favor». Tropezaba mientras avanzaba, esperando que los lobos lo escucharan antes que alguien más. No muy lejos, 2 lobos rondaban el borde del bosque.
El lobo negro, aún cojeando, se movía con cautela. El lobo gris movía las orejas ante cada sonido, su nariz siempre probando el viento en busca de peligro. Entonces, ambos se quedaron quietos. Bajo los árboles, mezclado con el olor a sudor humano y medicina, había un aroma familiar, el del niño. El lobo negro emitió un gemido bajo. El lobo gris se deslizó entre las sombras, siguiendo la pista hasta una pequeña figura acurrucada junto a un tronco caído, temblando pero decidida. El niño vio la silueta y sintió miedo y alivio chocar en su pecho. Extendió el mechón de pelaje, con la voz apenas un susurro. «Me salvaron, ahora quiero ayudarlos». Los lobos lo rodearon, cautelosos pero gentiles. El lobo negro lamió sus dedos, y el lobo gris apoyó su cálido costado contra la espalda del niño, compartiendo calor. Él se apoyó en ellos, encontrando consuelo en su fuerza salvaje. Pero no todo era seguro. A lo lejos, luces de autos se deslizaron entre los árboles y voces ásperas llamaban. Los cazadores habían visto huellas en la nieve, demasiado pequeñas para un hombre, demasiado calculadas para un animal. El niño se agachó, el corazón le latía con fuerza. Los lobos, sintiendo la nueva amenaza, se agazaparon junto a él, tensos y con ojos brillando en la oscuridad. Pronto, los cazadores llegaron al borde del claro, sus linternas barriendo arbustos y nieve. «Está por aquí», murmuró un hombre. «Si encontramos a los lobos, encontraremos al niño». El lobo gris empujó al niño, instándolo a adentrarse más en el bosque. El lobo negro lideró el camino, zigzagueando entre sombras, siempre asegurándose de que el niño pudiera seguirle el paso. Los cazadores se acercaban. Ramas crujían bajo sus botas. Un perro ladraba, tirando de su correa. De repente, el lobo negro se giró enfrentando a los cazadores de frente. Se erguía, el pelaje erizado, ojos brillantes bajo los haces de luz. Gruñó, una advertencia profunda y resonante. Un escudo, un desafío, una súplica. Los cazadores titubearon, sorprendidos por su valentía. Por un instante, nadie se movió. Entonces, detrás de ella, apareció el lobo gris, con el niño aferrado a su lado. «¡No les hagan daño!», gritó el niño, con la voz quebrada. «¡Me salvaron!». Los hombres bajaron sus rifles, confundidos e inseguros. Un cazador, más viejo que los demás, dejó caer su arma por completo. «Mírenlos», murmuró. «Lo están protegiendo, igual que antes». La tensión se rompió. Los lobos permanecieron quietos, sin huir ni atacar, solo custodiando. Lentamente, los cazadores retrocedieron, dándose cuenta de que no estaban presenciando una cacería, sino algo mucho más raro, una tregua. El niño se desplomó en la nieve, vencido por el frío y el alivio. Los lobos se acercaron de nuevo, calentándolo con sus cuerpos mientras los cazadores pedían refuerzos. Momentos después, llegó el grupo de búsqueda, atraído por el alboroto. Esta vez, el niño no resistió cuando lo levantaron. Solo miró hacia atrás a los lobos, con los ojos brillantes de gratitud. El lobo negro lo observó irse, sus ojos amarillos impenetrables. Mientras el niño era llevado otra vez, cruzó la mirada con el lobo gris. En ese intercambio silencioso, hizo una promesa: decir la verdad, sin importar quién dudara de él. En lo profundo del bosque, los lobos aullaron, y por primera vez, todo el pueblo los escuchó como algo más que una amenaza. El niño despertó en el hospital, rodeado de rostros preocupados. Su madre, el comisario, el guardaparques y la bióloga que había analizado el pelaje. Sus labios estaban resecos, su cuerpo agotado, pero una nueva determinación brillaba en sus ojos. Apretó la mano de su madre y dijo la verdad tal como la recordaba. «Los lobos me salvaron. No son monstruos, son familia». Al principio, los adultos intercambiaron miradas escépticas. El comisario trató de reconfortarlo. «Te perdiste en el frío, hijo. La gente ve cosas raras cuando está sola». Pero la bióloga se inclinó hacia adelante, con voz suave pero seria. «Cuéntame todo. No omitas nada». Así el niño relató todo.
El calor de los lobos, cómo lo protegieron, cómo ahuyentaron a los hombres armados, cómo volvió porque sabía que ellos también estaban en peligro. Habló de la cojera del lobo negro, del valor del lobo gris, del aullido que convocó al equipo de búsqueda. Sus palabras tenían una convicción tranquila que ni los más escépticos pudieron ignorar por completo. La bióloga tomó notas. Si esto es cierto, no solo es raro, es histórico. Su madre lo abrazó fuerte, el orgullo brillando entre la preocupación. Te creo, cariño. Pero afuera del hospital, el ánimo del pueblo estaba dividido. Algunos celebraban la supervivencia del niño como un milagro. Otros pedían una cacería, temiendo que los lobos atacaran de nuevo. Equipos de noticias llegaron ansiosos por filmar al niño lobo y contar su historia. Se convocó una asamblea en el gimnasio municipal. Los ánimos se caldearon cuando rancheros, cazadores y activistas llenaron el lugar. El comisario trató de mantener el orden. No estamos aquí para discutir lo imposible, estamos aquí para decidir. ¿Estos lobos merecen protección o representan una amenaza? Al frente, el niño y su madre tenían asiento reservado. La bióloga presentó sus hallazgos. El ADN confirmó la identidad de los lobos y probó que probablemente eran los últimos de su especie en las montañas. Instó a protegerlos. Si los perdemos, perdemos un pedazo del alma de esta tierra. Un ranchero se levantó, con la voz temblando de enojo. Puede que hayan salvado al niño, pero el invierno pasado mataron a mis ovejas. Otros lo callaron. Eso es lo que hacen los lobos. Pero esto es diferente. Escucharon al niño. El guardaparques propuso un acuerdo, collares con radio para rastreo, un plan de respuesta urgente, una moratoria de caza hasta tener más información. La multitud murmuró, mitad esperanzada, mitad desconfiada. El niño se puso de pie, sujetando el mechón de pelaje gris. Si los matamos, matamos lo que me salvó. Sé que tienen miedo. Yo también tuve miedo, pero no son nuestros enemigos. No a menos que los hagamos. El gimnasio quedó en silencio. Un reportero capturó cada palabra en cámara. En los días siguientes, circularon peticiones. Llegaron correos de todo el mundo, mensajes de apoyo, ofertas de ayuda, indignación por la idea de matar a los lobos. La historia se volvió viral. Niños enviaron dibujos al niño, imágenes de lobos y niños acurrucados bajo los árboles. Una tarde, la bióloga llegó al hospital con noticias. La oficina del gobernador pidió una revisión. Hay una posibilidad, la más pequeña, de que a los lobos se les conceda protección especial. El niño sonrió por primera vez desde su rescate. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar, pero ahora tenía aliados, personas que creían en su historia, que veían a los lobos no como leyendas o amenazas, sino como prueba viva de que la naturaleza puede ser amable. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a florecer, llegó una advertencia sombría. Un ranchero encontró huellas frescas cerca de su terreno, huellas de lobo y algo más, pisadas humanas. Esa noche, una trampa se cerró en el bosque, tiñendo la nieve de sangre. El lobo negro desapareció y el lobo gris fue visto rondando el borde del pueblo, aullando angustiado. El miedo volvió a apoderarse del pueblo. El comisario llamó al niño y a su madre a su oficina. No podemos detener a todos allá afuera. Alguien quiere a esos lobos muertos, sin importar la ley. El corazón del niño dolió de preocupación, pero se negó a rendirse. Tengo que encontrarlos, susurró. Tengo que intentarlo. Su madre asintió con lágrimas en los ojos. Entonces te ayudaré, todos lo haremos. Y así, mientras el invierno se hacía más intenso, la lucha por salvar a los últimos lobos y la verdad de su valentía se convirtió en la batalla de toda una comunidad. Pero mientras el pueblo debatía y planeaba, en lo profundo del bosque, el lobo gris aullaba solo, su voz resonando en la noche helada. El niño lo escuchó desde su ventana y supo, si esperaba demasiado, ese podría ser el último aullido que las montañas escucharan. El aullido solitario del lobo gris atravesaba la oscuridad como una pregunta sin respuesta. El niño se quedó junto a la ventana, temblando.
no de frío, sino del miedo de perder para siempre a su único amigo salvaje. La luna era una moneda de plata en el cielo, y por mucho tiempo la contempló esperando encontrar valor. Esa noche, mientras su madre dormía en una silla junto a su cama, el niño se vistió en silencio. Empacó un termo con caldo, una linterna, y guardó el mechón de pelaje gris en el bolsillo para tener suerte. Luego, despertó suavemente a su madre y suplicó: «Tengo que irme, los lobos me necesitan, por favor, mamá». Ella lo miró, dividida entre el miedo y el orgullo, y asintió. «Lo haremos juntos». Se abrigó con un parca, tomó un radio y juntos se deslizaron por la calle nevada, cuidando de evitar a reporteros y vecinos. En la periferia del pueblo, la bióloga esperaba alertada por un mensaje a última hora. Le entregó al niño un collar con radio. «Si encontramos a los lobos, podemos protegerlos, pero tenemos que ser rápidos. Escuché disparos cerca de la cresta norte». El comisario se unió a ellos con el rostro grave. «Algunos de nosotros todavía estamos de tu lado, pero hay hombres allá afuera que no quieren escuchar razones». El grupo avanzó por el bosque, guiado por la luz de la luna y los aullidos lejanos y tristes del lobo gris. Siguieron huellas, pisadas de lobo, mezcladas con pisadas humanas y marcas de una trampa. El corazón del niño latía fuerte mientras se internaban más, el mundo reduciéndose a escarcha, sombra y esperanza. Finalmente, encontraron una mancha de sangre sobre la nieve. Cerca, una trampa de acero yacía vacía, sus fauces abiertas y manchadas de rojo. La bióloga señaló: «El lobo se liberó mordiendo. Está herida, pero viva». Las huellas del lobo gris rodeaban el claro, erráticas por la preocupación. El niño se arrodilló llamando suavemente: «Soy yo. Estoy aquí para ayudar». Al principio, solo silencio. Luego, un gruñido bajo desde los arbustos. El lobo gris apareció, maltrecho y salvaje, su pelaje erizado por el miedo y la tristeza. Miró al niño, un destello de reconocimiento en sus ojos, luego lanzó una mirada atrás, como suplicando. El niño avanzó, con cuidado y lentitud. «¿Dónde está el lobo negro? ¿Dónde está ella?». Una sombra se movió entre los árboles. El lobo negro salió arrastrándose. Una pata ensangrentada y rígida, sus ojos amarillos apagados por el dolor. El niño corrió hacia ella, las lágrimas congelándose en sus mejillas. «Está bien, chica, te ayudaremos». «Lo prometo». Su madre se agachó a su lado, calmando al lobo herido con palabras suaves. La bióloga colocó rápido el collar con radio alrededor del cuello del lobo negro, con las manos temblando por la urgencia. «Listo, ahora podemos rastrearla, asegurarnos que nadie la lastime otra vez». El lobo gris se pegó a su compañera, lamiendo sus heridas y quejándose suavemente. De repente, la radio del comisario crepitó. Disparos cerca de la ladera oeste. «Los cazadores se acercan». El pánico se apoderó de todos. La bióloga susurró: «Tenemos que movernos ya». El grupo se apresuró entre los árboles, el lobo negro cojeando pero decidido, el lobo gris vigilante a su lado. El niño y su madre los seguían, ayudando donde podían, mientras el comisario vigilaba por peligro. Llegaron a un saliente rocoso con vista al valle. Los lobos se detuvieron, el aliento formando nubes en el aire frío, las orejas moviéndose ante cada ruido lejano. El niño se arrodilló de nuevo, mirando a los lobos a los ojos. «Vayan, busquen un lugar seguro. Los mantendremos alejados. Lo prometo». Como entendiendo, el lobo gris lamió la mano del niño, un gesto raro y final de confianza. El lobo negro apoyó su hocico en su mejilla, con ojos brillantes, y luego se internó en la oscuridad. La bióloga activó la señal del collar, rastreando a los lobos mientras desaparecían en la naturaleza. «Sabremos si están a salvo. Podemos cuidarlos desde lejos». El comisario suspiró, mezcla de alivio y tristeza en su aliento. No se terminó, pero esta noche tienen una oportunidad. En el pueblo, la noticia corrió rápido sobre el valor del niño, la herida del lobo negro y el creciente grupo de vecinos que ahora creían que su supervivencia importaba. La oficina del gobernador prometió enviar guardaparques para proteger la zona. Los medios nacionales
Contaron la historia del niño y los lobos, inspirando a otros a luchar por animales al borde de la extinción. El niño finalmente durmió, con los brazos de su madre alrededor, sabiendo que por primera vez desde su rescate, los lobos tenían esperanza. Pero al amanecer, una tormenta se acercaba en el horizonte, y entre el enmarañado sotobosque aparecieron huellas frescas. Alguien seguía cazando. La batalla por el futuro de los lobos estaba lejos de ganarse. La tormenta llegó antes del amanecer, bajando desde los altos pasos y cubriendo las montañas con nieve intensa. El viento helado sacudía las ventanas del pueblo y barría el bosque, borrando huellas y cubriendo cada árbol con un manto blanco. Era el tipo de clima que mantenía incluso a los cazadores más valientes en casa. Pero esta vez, el peligro no sería detenido solo por la nieve. En las primeras horas, el comisario reunió a su pequeño grupo, el niño, su madre y la bióloga, alrededor de una mesa en la estación. Mapas extendidos, radios cargados, café humeante en las tazas. Afuera, reporteros se refugiaban bajo lonas ansiosos por novedades, mientras los vecinos miraban con preocupación las colinas en busca de señales de los lobos. «Tenemos órdenes de protección vigentes», dijo el comisario, con voz ronca por el cansancio. «Nadie debe cazar, los guardaparques patrullan. Pero con esta tormenta, cualquier cosa puede pasar allá afuera». El niño jugueteaba con el mechón de pelaje gris en su bolsillo, mirando el mapa donde la bióloga seguía la señal del collar. Los movimientos del lobo negro eran lentos, refugiándose en un grupo de pinos, el lobo gris nunca lejos. La bióloga tocó la pantalla. «Se mantienen en cobertura. El collar funciona, pero veo interferencia. Alguien más está usando un rastreador allá afuera». «Eso no debería ser posible», el comisario frunció el ceño. «Alguien debe haber robado un receptor o fabricado uno propio. Tenemos que revisar la cresta, rápido». De repente, un crujido sonó por la radio. La guardaparques Martínez, voz tensa. «Encontré una moto de nieve abandonada cerca del bosque norte. Huellas recientes. Hay alguien armado aquí». La madre del niño apretó su mano. ¿Quién arriesgaría la tormenta solo para cazarlos? La respuesta del niño fue suave pero firme. Alguien que tiene miedo o alguien que busca venganza. El comisario se preparó, llevando al niño y a la bióloga en su patrulla hasta el inicio del sendero. «Manténganse cerca. No hablen a menos que yo lo diga. Si los encontramos primero, tal vez podamos detener esto antes de que sea tarde». Avanzaron por la nieve, la visibilidad disminuyendo con cada ráfaga. Las ramas crujían arriba, la nieve caía en golpes amortiguados. El niño escudriñaba cada sombra, desesperado por ver a los lobos o a los cazadores. Entonces, adelante, un movimiento. El lobo gris, apenas visible entre los copos, estaba sobre una roca, el pelaje erizado y ojos ardientes de urgencia. Miró fijo al niño y luego desapareció tras la cresta. El grupo siguió adelante, con el corazón latiendo fuerte. Al doblar la curva, apareció una figura, uno de los rancheros del pueblo. Rifle al hombro, rostro rojo por el frío y la ira. El comisario avanzó, mano en alto. «Déjalo, Bill. Sabes lo que está en juego». Bill escupió en la nieve. «Esos lobos son asesinos. Si los proteges, traicionas a los tuyos». La bióloga, con voz temblorosa, suplicó. «Son los últimos de su especie. El niño les debe la vida». Pero Bill solo negó con la cabeza, levantando el rifle. «No importa. Algunas cosas mejor que desaparezcan». De repente, un gruñido cortó el aire. El lobo negro, cojeando pero feroz, apareció en el borde del claro, mostrando los dientes. El lobo gris se unió a ella, parado entre los humanos y el cazador. Bill apuntó con el dedo apretando el gatillo. «¡No!», gritó el niño, lanzándose hacia adelante. El comisario derribó a Bill, haciendo que el rifle se deslizara en la nieve. La bióloga y la madre del niño corrieron a alejarlo. El lobo gris mantuvo su lugar sin huir ni atacar, solo observando. Mientras el viento aullaba y la nieve giraba, Bill forcejeaba en el agarre del comisario. «¿Crees que esto terminó?», escupió. «Alguien terminará lo que yo empecé».
Pero el comisario le puso las esposas y pidió refuerzos. Hoy no, y no en este pueblo. Después, el niño cayó en la nieve, lágrimas y alivio mezclándose en sus mejillas. El lobo gris se acercó, apoyando su cuerpo cálido por última vez. El lobo negro tocó su nariz en su mano, ojos brillantes y tristes. El niño susurró: «Vayan, estén seguros», y con una última mirada prolongada, los lobos desaparecieron en la tormenta, sus figuras tragadas por el blanco infinito. Fin. En el pueblo, la noticia corrió rápido. Los lobos habían desaparecido, el cazador detenido, y un nuevo respeto comenzó a florecer en el corazón de muchos. Por primera vez, la gente de la sierra hablaba no de miedo, sino de gratitud, por lo que casi perdían y por lo que, con valor y esperanza, lograron salvar. Pero cuando la tormenta finalmente cedió y el sol brilló sobre la nieve pura, la bióloga revisó su receptor con el ceño fruncido. La señal del collar se debilitaba, alejándose cada vez más de la sierra. Los lobos se dirigían hacia tierras desconocidas, fuera del alcance de cualquier protección, y su destino era incierto. La tormenta pasó, dejando el mundo en silencio y resplandeciente. Los rayos de sol bañaron las montañas, convirtiendo cada árbol en una columna de luz. En el pueblo, la vida volvió lentamente a la normalidad. Los niños jugaban en la nieve, los periodistas guardaban sus equipos y los vecinos se saludaban con un respeto nuevo y silencioso. Pero para el muchacho, la normalidad ya no era la misma. Pasaba horas junto a la ventana con la mirada fija en el horizonte, anhelando ver a sus amigos salvajes una vez más. La bióloga lo visitaba a diario, compartiendo noticias del collar rastreador. «Se están moviendo hacia el este», le decía, mostrándole un mapa con un punto brillante que se hacía cada día más tenue. «Cruzan valles, ríos, caminos. Es como si supieran dónde están seguros». El comisario cumplió su promesa. No habría más cacería mientras él llevara el cargo. La gobernadora firmó una orden que prohibía dañar a cualquier lobo en la región. Pero todo ese amparo llegó tarde. Los lobos se alejaban, deslizándose cada vez más lejos del mundo humano. Al principio, la noticia trajo esperanza. Quizás, allá afuera, los lobos encontrarían un nuevo territorio y podrían comenzar de nuevo. Pero con el paso de los días, la señal se fue debilitando hasta desaparecer por completo, perdida en un bosque lejano, más allá del mapa. El chico guardó silencio en su dolor. Su vínculo con los lobos era como un idioma secreto, una historia que reproducía cada noche en sus sueños. A veces escuchaba sus aullidos en el viento, otras despertaba seguro de que estaban cerca, solo para descubrir que todo seguía igual. Una mañana llegó un paquete a la casa del chico, un sobre envejecido sin remitente. Dentro había fotos, lobos corriendo por bosques densos, una madre con sus cachorros cerca de un lago lejano, huellas de patas en tierra húmeda junto a rastros frescos de ciervos. Había una nota: «Llegaron, los seguí hasta donde pude, están juntos, a salvo, tus amigos son libres». Firmaba con una sola inicial, G. La bióloga supuso que era otro investigador, alguien que seguía a lobos en peligro a lo largo del continente. A veces, cuando la gente sabe que una historia es importante, encuentra la manera de mantenerla viva, le dijo al chico. Inspirado, él comenzó a contar su experiencia donde podía. Compartió su historia en la escuela, escribió cartas a legisladores y hasta fue invitado a hablar en una conferencia sobre vida silvestre en la ciudad. El video de su discurso, «Los lobos que me salvaron», se difundió por internet, conmoviendo corazones en todo el mundo. Otras poblaciones pidieron consejo para aprender a convivir con animales salvajes cerca de ellos. Grupos conservacionistas usaron la historia para impulsar la protección de los lobos. Se creó una fundación en nombre del niño que financió collares rastreadores y corredores biológicos a lo largo de toda la sierra. Los lobos mismos se volvieron leyenda, símbolos de esperanza, valentía y ese amor extraño y feroz que puede existir entre dos mundos. Sus aullidos, antes temidos, ahora se celebraban. Artistas pintaron murales, niños escribieron cuentos,
y los ancianos contaron nuevas versiones de la historia junto al fuego del invierno. Sin embargo, no todos creían. Escépticos y cínicos se burlaron, y algunos cazadores aún resoplaban por las pérdidas de ganado. Pero la corriente había cambiado. Por un tiempo, la compasión había ganado. Una noche, mientras el chico estaba en el porche, una ráfaga de viento trajo un aroma familiar: tierra, pino, naturaleza salvaje. Cerró los ojos y escuchó. Desde algún lugar imposible y distante, llegó el eco de dos lobos aullando a la luna creciente. Sonrió, sabiendo que dondequiera que vagaran, su historia no había terminado. Ni para él, ni para la sierra, ni para nadie que hubiera sido transformado por aquel invierno. Pero al llegar la primavera y derretirse la nieve, corrió un nuevo rumor. Un lobo con collar y su compañero gris habían sido vistos mucho más al norte, cerca de otra comunidad donde niños habían desaparecido. El corazón del chico se llenó de esperanza y preocupación. Su viaje no había acabado. Algo nuevo y peligroso esperaba a los lobos, y su vínculo con los humanos sería puesto a prueba una vez más. La primavera avanzó por los valles, suavizando la última nieve y devolviendo color al paisaje. El pueblo siguió adelante, pero el chico nunca olvidó. Seguí cada susurro y rumor, rastreando la historia de los lobos mientras viajaba hacia el norte, a través de conversaciones por radio, foros en línea y las pocas cartas que aún llegaban. Una tarde, la bióloga llegó corriendo a su casa, con el rostro iluminado por la emoción y la preocupación. Los vieron, cerca de Valle Pino, a más de 100 kilómetros hacia el norte. El collar del lobo negro emitió señal 2 veces anoche, pero dudó. Allá están desapareciendo niños. La gente tiene miedo. El corazón del chico se encogió. Sabía que sus lobos nunca harían daño a un niño, pero el miedo, una vez sembrado, se extendía rápido. Él y su madre llamaron al comisario, que accedió a llevarlos a Valle Pino con la bióloga. El viaje fue largo, serpenteando por montañas cubiertas de un fresco verde, y pueblos donde los viejos temores nunca murieron. En Valle Pino, el ambiente era tenso. Patrullas armadas vigilaban el bosque, y cada madre cuidaba a sus hijos con celo. La búsqueda de los niños desaparecidos había llevado a las autoridades locales al corazón del bosque. Y en su paso, crecieron los rumores: lobos cazando en los límites del pueblo, sombras salvajes vistas a la luz de la luna, hasta un lobo fantasma que guiaba a la manada. El chico, su madre y la bióloga se reunieron con el comisario local, un hombre cauteloso llamado Ramírez. No quiero causar pánico, pero la gente aquí tiene miedo. Si esos lobos se acercan, no tendrán una segunda oportunidad. Juntos participaron en la búsqueda. El bosque estaba denso, el suelo embarrado por el deshielo. El chico escuchaba con atención cualquier señal, un aullido lejano, una rama quebrada, cualquier indicio de que iban por buen camino. Al caer la tarde, encontraron a los niños, 2 hermanos, fríos pero ilesos, sentados junto a un tronco caído. Y enrollados en torno a ellos, como si los protegieran, estaban el lobo negro y el lobo gris. El chico corrió hacia ellos, con lágrimas en los ojos. ¡Son ellos! El lobo negro levantó la cabeza y lo miró con ojos dorados y tranquilos. Los niños se aferraron a ella, y su miedo se calmó con la presencia de los lobos. «Nos mantuvieron calientes», susurró el mayor. «Ahuyentaron a los perros salvajes». Los adultos quedaron asombrados, la incredulidad dando paso a la maravilla. La bióloga documentó todo: fotos, videos, incluso una grabación de los niños narrando su rescate. «Esto es más que raro», dijo al comisario. «Están viendo algo extraordinario, cooperación entre mundos». Pero al difundirse la noticia, se repitió un patrón conocido. Unos celebraron a los lobos como héroes, otros murmuraron sobre bestias antinaturales. Un grupo de hombres enfadados se reunió en las sombras, jurando proteger el pueblo a su manera. Esa noche, el chico y su madre se quedaron con los niños rescatados, contando historias del invierno en que los lobos lo salvaron a él. El lobo negro cojeó hasta su lado y se acostó, apoyando la cabeza en su regazo.
con el collar que seguía parpadeando débilmente. Pero el peligro nunca estaba lejos. En la oscuridad, un grupo de hombres cargaba sus rifles y se adentraba en el bosque, decidido a terminar la historia para siempre. La bióloga, alerta, despertó al comisario. Si algo pasa con esos lobos, todo el país lo sabrá. Y si lo permites, responderás ante más que solo tus votantes. Ramírez vaciló. Luego convocó a sus oficiales. Avanzaron silenciosos entre los árboles, buscando a los justicieros antes de que la tragedia ocurriera. En el gris del amanecer, se escucharon disparos que resonaron entre los troncos. Los lobos, siempre alerta, huyeron con los niños y el chico hacia un matorral denso. El lobo negro, debilitado por su herida, tropezó y cayó. El chico se arrodilló junto a ella, llorando, mientras el lobo gris hacía guardia, mostrando los dientes y con mirada feroz. «Quédate conmigo», suplicó. «No te vayas». La bióloga y los oficiales llegaron justo a tiempo, formando un escudo humano entre los lobos y los cazadores. «Ni un paso más», ordenó el comisario. «Rendirán cuentas ante la justicia». La tensión creció, pero la gente del pueblo llegó, encabezada por las madres de los niños salvados. «Estos lobos son héroes», gritó una. «Nos salvaron a nuestros hijos. Déjenlos en paz». Los vigilantes, superados en número y avergonzados, se retiraron. Al amanecer, pintando de oro el bosque, el lobo negro se esforzó por ponerse de pie. El chico apoyó la frente contra la suya, susurrando gracias, pero la herida de la trampa y ahora la bala la tenían débil. Los vecinos se reunieron, divididos entre la esperanza y el miedo, mientras el destino de los lobos y la frágil paz entre mundos pendía de un hilo. La luz matutina encontró el claro pequeño lleno de gente, madres abrazando a sus hijos, oficiales tensos, el chico arrodillado junto al lobo negro. Por un momento hubo silencio, salvo por la respiración dificultosa del lobo y el susurro del viento entre los árboles. La bióloga se arrodilló junto al chico, examinando con cuidado la herida del lobo negro. «Ha perdido mucha sangre, pero si actuamos rápido, puede sobrevivir». Con autoridad tranquila, indicó a los pobladores que trajeran mantas, agua y su botiquín desde la camioneta. Sorprendentemente, la gente obedeció. Desaparecieron las sospechas que acompañaban cada rumor y sombra. En su lugar, apareció una esperanza prudente, la sensación de que se podía cruzar la frontera entre lo salvaje y lo humano con bondad. El comisario Ramírez llamó a un veterinario de emergencia, usando su nombre para garantizar la seguridad de los lobos. «Nadie toca a estos animales a menos que sea para ayudarlos», declaró, mientras sus oficiales formaban un círculo alrededor del chico, su madre, la bióloga y los lobos. Los niños rescatados se sentaron cerca, abrazando el espeso pelaje de los lobos. «Se quedaron toda la noche», dijo la niña a su madre. «Ahuyentaron a los perros malos y nos dejaron dormir». La noticia se difundió rápido. Llegaron periodistas, cámaras rodando, capturando imágenes del pueblo unido para proteger a los animales que antes temían. Las entrevistas con los niños y el chico, ahora llamado el Niño de los Lobos por la prensa nacional, conmovieron a audiencias en todos lados. Cuando llegó el veterinario, el lobo negro se tensó, pero permitió que el chico y la bióloga la calmaran. Con manos firmes, el veterinario limpió la herida, suturó y aplicó antibióticos. Fue un procedimiento duro, pero necesario. Durante todo el tiempo, el lobo gris observaba en silencio, guardián silencioso, listo para defender o huir en cualquier momento. Después, los lobos descansaron bajo un árbol. Los niños y vecinos se turnaban para sentarse cerca. La gente dejó platos con agua, restos de comida e incluso mantas suaves. Lo que empezó como una emergencia se convirtió en una vigilia, una comunidad que eligió honrar lo que había presenciado, en vez de ceder al miedo antiguo. Con el paso del día, la bióloga habló ante la multitud. «Lo que han visto aquí no es solo raro, es histórico. Tenemos la responsabilidad de proteger a estos lobos y asegurar su futuro». La gobernadora misma llamó al pueblo. «Proveeremos una reserva protegida para los lobos
y lanzaremos una campaña nacional por la convivencia con la vida silvestre. Su pueblo será un ejemplo para el mundo. Al atardecer, se realizó una pequeña ceremonia. El chico, sosteniendo un mechón de pelaje, habló con sencilla honestidad. Los lobos me salvaron cuando estaba solo. También salvaron a estos niños. No lastimaron a nadie. Solo querían vivir, como todos nosotros. Uno a uno, los vecinos ofrecieron agradecimientos, disculpas y deseos de sanación. Las madres de los niños rescatados colocaron guirnaldas de flores alrededor del cuello de los lobos. Incluso algunos cazadores, avergonzados por lo que casi ocurre, prometieron vigilar la nueva reserva. El lobo negro recuperó fuerzas lentamente. Sus ojos nunca se apartaron del rostro del chico. El lobo gris rozó su mano, una promesa muda de confianza. Cuando cayó la noche, los lobos se levantaron, listos para regresar al bosque profundo. Pero esta vez, partieron con la bendición del pueblo, no con su miedo. El chico los vio partir, con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de asombro. Sabía que nunca los olvidaría y que su historia cambiaría más que su pequeño pueblo. Esa noche, mientras el pueblo celebraba, llegó un mensaje desde una ciudad lejana. Científicos, conservacionistas y cineastas querían compartir la historia de los lobos con el mundo. El chico sonrió, comprendiendo que el viaje de los lobos era ahora leyenda, inspirando a muchos más allá de las montañas. Pero también sabía que toda leyenda trae responsabilidad y nuevos desafíos que esperan en el horizonte. En semanas, la historia de los lobos y los niños cruzó continentes. Medios de comunicación difundieron imágenes de los lobos negro y gris descansando entre flores silvestres, del chico con su brazo sobre su pelaje espeso, de un pueblo antes dividido, ahora unido bajo la sombra de pinos centenarios. En todos lados, la gente debatía, lloraba y se preguntaba, ¿podrán la naturaleza salvaje y la humanidad realmente confiar la una en la otra? Investigadores y cineastas llegaron, cuidadosos de no perturbar el frágil equilibrio. Documentaron a los lobos a distancia, usando cámaras ocultas y drones silenciosos. Entrevistaron a los vecinos, rescatistas y al chico, cuyas palabras honestas tenían un poder que ningún adulto podía igualar. Los lobos no son monstruos. Son valientes, temerosos y amorosos como nosotros. Si dañamos lo salvaje, nos dañamos a nosotros mismos. Grupos internacionales de conservación aportaron apoyo económico, no solo para la reserva, sino también para corredores biológicos y nuevos programas educativos. La oficina de la gobernadora declaró el valle como santuario, y otras regiones comenzaron a considerar protecciones similares. La bióloga se volvió una heroína local, dando charlas en escuelas y asesorando proyectos más allá de su hogar en la sierra. El comisario, antes desconfiado, se enorgullecía de defender el legado de los lobos. La madre del chico, que antes temía por la vida de su hijo, ahora lideraba un comité para enseñar la convivencia a futuras generaciones. Y los lobos, negro y gris, unidos por la adversidad, se volvieron símbolos. Sus imágenes adornaron estampillas, murales y libros infantiles. Se escribieron canciones, se bailaron danzas, se tejieron nuevas leyendas junto a fogatas desde la Patagonia hasta los Andes. Pero los lobos mantuvieron su espíritu salvaje. El destello del collar parpadeaba de vez en cuando desde lo profundo del bosque protegido, recordando que esos animales no pertenecían a nadie. A veces, el chico escuchaba sus aullidos lejanos, melancólicos, alegres, llenos de esa promesa salvaje que una vez le salvó la vida. Por supuesto, los extrañaba. En noches quietas, se sentaba al borde del bosque, tarareando suave, esperando ver un destello de pelaje plateado o negro entre los árboles. Los lobos a veces lo observaban desde lejos, con ojos amarillos brillando en el crepúsculo, pero nunca se acercaban. Su confianza fue regalada, no comprada. Su historia era de todos, pero sus vidas eran suyas. Con el cambio de estaciones, turistas llegaron para aprender y voluntarios ayudaron a restaurar el antiguo bosque. Científicos documentaron un pequeño renacer de otras especies raras, linces, águilas
e incluso flores silvestres que se creían perdidas. Parecía que las montañas sanaban, pero mientras el mundo celebraba, surgían nuevas preguntas. Otros pueblos pedían consejo mientras sus propios lobos o osos regresaban. Quedaban escépticos, advirtiendo que la confianza puede romperse en un instante. El chico escuchaba todas las voces, pero siempre regresaba a la lección que le enseñaron los lobos: ser valiente, aunque tengas miedo, proteger lo que es raro, responder a la crueldad con bondad, pero nunca olvidar lo que se arriesgó por la confianza. Una noche de verano, mientras luciérnagas parpadeaban y el pueblo se reunía en una fiesta en honor a los lobos, el chico subió al escenario. Habló no solo por sus amigos, sino por todas las criaturas que viven al margen. Si escuchamos a lo salvaje, si somos suaves y pacientes, no hay límite para lo que podemos aprender o salvar. Mis amigos me enseñaron eso. El mundo nos observa ahora. Asegurémonos de que la historia que vean sea una de la que podamos sentirnos orgullosos. Mientras los aplausos se desvanecían y las linternas brillaban entre los árboles, la bióloga se acercó al chico con noticias urgentes. Se ha visto una nueva manada muy lejos del valle. Lobos con pelajes negro y gris, como tus amigos. Algunos dicen que hay hasta un cachorro blanco entre ellos. Los ojos del chico brillaron. Quizás, susurró, esto apenas comienza. Las semanas siguientes parecieron un milagro renacido. La noticia de la nueva manada se propagó rápido, cruzando montañas, estaciones de investigación, salas de gobierno y los corazones de gente común. El chico apenas dormía, la mente llena de esperanzas. ¿Habrán encontrado sus lobos otros como ellos? ¿Será real el cachorro blanco o solo otra historia creciendo en el fértil suelo de la leyenda? La bióloga, ahora voz respetada en la conservación nacional, lideró un equipo hacia los valles protegidos. Cámaras activadas por movimiento captaron imágenes fugaces. El lobo negro, sano y fuerte, liderando la manada junto al lobo gris. Detrás, una figura más pequeña, pelaje como escarcha matinal, ojos brillantes de curiosidad. El valle resonó con los aullidos de muchos, no solo dos. La vida había vuelto, salvaje y gloriosa. Los vecinos, antes divididos, ahora estaban unidos, algunos llorando, viendo imágenes proyectadas en una sábana en la plaza del pueblo. La historia que comenzó con el rescate de un niño, ahora era de todos. Hombres mayores que antes cazaban lobos, ofrecían disculpas y oraciones. Los niños llevaban peluches susurrando, «Gracias», al anochecer. La gobernadora, acompañada por periodistas y educadores, visitó el santuario. Este valle le ha enseñado al mundo que hasta los miedos más profundos pueden dejar paso al respeto, que los enemigos pueden convertirse en protectores, dijo. Empezó con un niño y 2 lobos, y ahora es una lección para todos nosotros. Pero el camino no estuvo exento de tensiones. Los cazadores furtivos, los escépticos seguían merodeando en los límites de la reserva. Una noche se encontró una trampa cerca del límite. Ilegal, cruel, un recordatorio brutal de que las viejas costumbres cuestan mucho en dejarse atrás. El comisario duplicó las patrullas. Los voluntarios se turnaban para cuidar la tierra que ahora consideraban sagrada. El niño, más alto y seguro, se convirtió en el silencioso guardián del valle. Visitaba el bosque con frecuencia, a veces solo, a veces con su madre, y otras con grupos de niños de la escuela que escuchaban con asombro su historia. Les enseñaba a escuchar el aullido de los lobos, a leer sus huellas en la tierra blanda, a dejar ofrendas de respeto y gratitud. Y en ocasiones, cuando el viento soplaba justo como debía, podía ver al lobo negro observando desde las sombras, sus ojos amarillos cálidos de recuerdos. A su lado aparecía el lobo gris, y una vez, increíblemente, asomaba el cachorro blanco, torpe y valiente. Por un instante, el corazón del niño se sentía ligero, como en el aire. Cada dificultad, cada riesgo, cada noche solitaria había conducido a ese momento. La atención internacional creció. Se filmaron documentales
Se publicaron investigaciones y se trazaron corredores biológicos que unían un valle protegido con otro. Otros países enviaron delegaciones para aprender del pueblo del lobo. Se aprobaron leyes que enlazaban comunidades, gobiernos y territorios salvajes en una cadena de cuidado. Pero pese a todos los discursos y celebraciones, el corazón de esta historia seguía siendo simple. Se trataba de un niño, 2 lobos y una decisión de enfrentar el miedo con compasión. El vínculo que comenzó en una noche nevada había cambiado el destino de toda una región e inspirado a miles a mirar lo salvaje con nuevos ojos. Una tarde, cuando el verano se desvanecía y las primeras hojas doradas caían, el niño se sentó en el porche bajo un cielo estrellado. Escuchó los aullidos, ahora un coro fuerte y esperanzador. Su madre se acercó y le abrazó el hombro. ¿Los extrañas?, le preguntó. Él asintió sonriente. Todos los días, pero sé que no se han ido. Están en casa y yo también. Se quedaron en silencio, escuchando cómo los aullidos resonaban por las colinas, llevando una promesa, que la confianza, una vez ganada, puede durar generaciones. Esa noche el valle durmió tranquilo, los lobos seguros y el futuro brillante. La historia viviría, no solo en libros y documentales, sino en cada acto de valentía, cada decisión de proteger, cada susurro de gratitud que acompañaba a lo salvaje hacia el mañana. Al amanecer, la bióloga regresó del bosque, sin aliento. El cachorro blanco ha crecido, dijo con los ojos brillantes, y ahora hay señales de más. Viene una nueva generación. El niño sintió lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de asombro. Lo salvaje no solo había sobrevivido, estaba prosperando. Pasó el tiempo y el valle floreció. Lo que antes fue un lugar de miedo y secretos se transformó en un faro de esperanza, un ejemplo vivo de cómo la naturaleza y la humanidad pueden sanar juntas. Cada estación traía algo nuevo: flores silvestres que volvían a las laderas, aves raras anidando cerca de los ríos, el lejano y seguro canto de los lobos resonando entre las montañas. La historia del niño y los lobos inspiró visitantes de todo el mundo. Los escolares plantaban árboles, pintaban murales y caminaban al bosque para escuchar los aullidos. Científicos llegaban a estudiar el ecosistema en recuperación. Conservacionistas construyeron corredores seguros que unían los valles, permitiendo que la fauna caminara libre y prosperara. El pueblo prosperó, no solo en espíritu, sino como comunidad. La gente aprendió a convivir con esos vecinos salvajes que antes temían. Talleres enseñaron a los rancheros y campesinos a proteger sus animales sin dañar a los depredadores. Los ganaderos encontraron orgullo en vivir junto a los lobos más raros del mundo, sabiendo que sus esfuerzos habían dado una segunda oportunidad a la tierra. El niño, ahora un joven, se convirtió en un líder silencioso. Guiaba excursiones, respondía preguntas de periodistas y escribía cartas a líderes en lugares lejanos, compartiendo su convicción. Lo salvaje no es algo para conquistar, es algo para entender. El mechón de pelaje gris lo acompañaba siempre, recordándole que los pequeños actos de bondad pueden extenderse por generaciones. El lobo negro, el lobo gris y el cachorro blanco se convirtieron en símbolos en historias y canciones celebrados cada primavera en festivales. Los mayores contaban y recontaban la leyenda, sumando capítulos nuevos cada año. Los lobos nunca fueron domesticados ni cazados, sino respetados como familia, cuyo destino estaba atado al coraje de un niño, una familia y una comunidad que eligió la esperanza en lugar del miedo. Con los años, el joven a veces veía a los lobos al atardecer, a distancia respetuosa, siempre vigilantes. El cachorro blanco, ya adulto y líder de su propia manada, lo miraba un instante antes de desaparecer entre los árboles. En el 10º aniversario de aquel rescate en la nieve, el pueblo se reunió bajo pinos iluminados por faroles. El joven habló con gratitud, sus palabras resonando en el aire claro de la montaña. Ahora todos compartimos esta historia. Pertenece a cada niño que escucha un aullido, a cada madre que acepta el cambio, a cada vecino que decide confiar.
Los lobos nos dieron una segunda oportunidad, no solo para salvar una especie, sino para ser mejores guardianes de este mundo, que siempre escuchemos, aprendamos y cumplamos nuestras promesas con lo salvaje. Esa noche, entre música y risas mezcladas con los sonidos de la naturaleza, los lobos aullaron desde las cumbres lejanas, una respuesta, una bendición, una promesa de que su historia nunca terminaría realmente. Y en ese instante, el joven comprendió. Lo salvaje no solo sobrevivió, cambió a todos los que se atrevieron a cuidar. Si esta historia te tocó el corazón, ayuda a que llegue a más personas. Comparte este video para celebrar el valor de lo salvaje, el poder de la confianza y la esperanza de que una sola voz, humana o animal, puede hacer la diferencia. Suscríbete para más historias reales de compasión, coraje y los lazos entre humanos y naturaleza. Gracias por escuchar. Gracias por cuidar. Y gracias, de parte de los lobos y de todos nosotros, por ser parte de este regreso a casa.